En este capítulo vamos a ver cuáles son las descargas que son necesarias para empezar a desarrollar en Android. Y lo que vamos a necesitar es abrir, en este caso, Android Studio si es que no está abierto. Y cuando veamos la ventana, como la que estoy viendo yo en pantalla, vamos a ir al apartado de Configurar y vamos a abrir primero el SDK Manager. En principio, en este apartado, el SDK Manager es un administrador en donde vamos a poder tener diferentes SDKs. Los SDKs podemos verlos así como digamos, una forma de clasificar las versiones de Android, pero no las versiones, digamos, de cómo se ven comerciales desde ese punto de vista, sino las versiones desde el punto de vista de un desarrollador. Por ejemplo, en Android 1 podemos decir que la versión que salió pues es la 1, era la única que existía, pero a partir de ahí, en la versión 1.2 o 1.3 o 1.9, no lo sabemos, pero en realidad esas versiones, digamos que al público en realidad solamente le importa o normalmente se le comenta que existen cuando se cambia algo importante. De hecho, por ejemplo, en la pantalla, como lo estás viendo ahora, puedes ver, por ejemplo, que tenemos la 2.1, la 2.2, la 2.3 y la 2.3.3. Te puedes preguntar, ¿y qué pasa con la 2.4? ¿Y qué pasó con la 2.5? ¿Y qué pasó con las demás, no? Porque, bueno, de ahí se da un salto a la versión 3. En realidad no es que no existan. En realidad es que los cambios, digamos, tienen reglas para nombrarse en el mundo del software. Entonces, cuando existen cambios muy importantes es donde se da el salto de la versión 1 a la 2 o de la 2 a la 3. Cuando son cambios en donde se van mejorando y arreglando errores, por ejemplo, ahí existen los 2.1, los 2.2 y ese tipo de números. Por lo tanto, te estoy diciendo que aunque en el mercado escuchemos, por ejemplo, que la versión de Android hoy en día es la 4.5, por decir un número, en realidad a nosotros eso no nos debe importar tanto. Lo que nos importa es el número que aparece a un lado, al lado derecho de la tabla, que lleva por, en este caso, un orden de menor a mayor. Y aquí sí es de forma consecutiva. Es decir, vamos del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4 y no hay, digamos, números divididos en decimales, no hay números que están divididos. Esto se debe a que esto es un número de API. Y en Android, por ejemplo, la versión 2.1 es la API 7. La siguiente API, la 8, es la 2.2. La siguiente, que es la 9, es la 2.3. Hasta ahí vamos bien porque tiene una secuencia. Pero por ejemplo, la 2.3.3 es la API 10 y la Android 3, la versión 3, es la API 11. Como puedes ver, hay un cambio de la 2.3.3 a la 3. Ya no pasas por la 2.4, 2.5, pero del otro lado, del lado de las APIs, sí se mantiene la secuencia que es de un incremento de 1. Por lo tanto, como desarrolladores, no nos importa tanto la versión de Android, sino el número de API que estamos utilizando. A esto se refiere con la parte de los SDKs. Si tú quieres desarrollar, por ejemplo, como ves en pantalla, una aplicación para la versión, vamos a poner 4.3, en mi caso yo no estaría listo para utilizar como base la versión 4.3 o la API 18. De hecho, del lado derecho podemos ver en el status que sale que no la tengo instalada. Esto quiere decir que esta versión simplemente no la tengo en mi computadora y por supuesto mucho menos en Android Studio. Esto que implica que yo no la puedo usar como base para mi proyecto. Entonces, en mi proyecto solamente puedo utilizar de base lo que dice en el estado o en el status instalado. Por ejemplo, en mi caso tengo la versión 5.0, 4.4W, la 4.4, la 4.1, la 4.0.3, la 4.0, la 3.2, la 3 y la 2.3.3. Son únicamente las que puedo utilizar como base. Como puedes observar, no es necesario tener instaladas todas las versiones de Android que existen. De hecho, no tendría mucho caso.
pero sí, digamos que dependiendo de las necesidades de nuestra aplicación, vamos a necesitar algunas, o si simplemente no las tienes considerado, pues no la vas a utilizar. Por ejemplo, la pregunta habitual es ¿cuáles son las recomendables? Un desarrollador probablemente te podrá decir que descargues todas. Yo te digo que no hay ningún problema si descargas todas. El detalle son dos. Tenemos dos detalles que observar. El primero, que este proceso tarda mucho tiempo. Así que normalmente te recomendaría que si es la primera vez que vas a descargar las versiones, dejes descargando esto una noche o un rato en el que no vayas a utilizar tu equipo. Porque aunque tú tengas un ancho de banda de 100.000 gigas, en realidad esto no va a descargarse tan rápido como puede parecer tu conexión. Esto se debe a que está en un servidor y muchas personas están accediendo a este tipo de descargas y están descargando al mismo tiempo millones de personas lo que tú también estás descargando. Así que el ancho de banda digamos que es un poco limitado. No va a depender tanto sino de tu velocidad, sino más del tráfico que tenemos. Y por otro lado, a veces no vas a tener que desarrollar para todas las aplicaciones. De hecho, por ejemplo, el Android 2.1, el 2.2 o el 2.3 podemos considerarlo como obsoleto. Es muy raro que lo utilices como base para tu proyecto. Hoy en día creo que de 10 aplicaciones que se hacen, ninguna debería de utilizar como base la versión 2.3 o la 2.2 o la 2.1. Así que te hago la invitación a que no descargues todas, pero no hay ningún problema si lo quieres hacer, y simplemente descargar las que te voy a recomendar a continuación. Te voy a ir marcando una por una. Normalmente, una opción muy buena es la opción 2.3.3. Podemos decir que de lo más viejo que hay es la versión más relevante para Android, ya que esa fue la versión más estable, o de hecho la mejor versión de Android durante mucho tiempo, ya que estaban ya reparados la mayoría de los errores que aparecieron en las primeras versiones de Android. Después tenemos la versión 3.0, la Honeycomb, que es una versión en donde solamente se desarrolló pensando en tablets, así que no vas a encontrarte o no deberías encontrarte ningún teléfono en el mercado que tenga la versión Android 3.0. Todo estaría dispuesto para, en este caso, las tablets. Y ahí es donde, en esta versión, donde se crea el concepto de fragments o el concepto de fragmentos, que es uno de los conceptos pilares para el desarrollo de aplicaciones hoy en día. Luego te puedo recomendar la versión 4.0 de descargar. Es una versión muy relevante en el mundo de Android porque fusiona lo mejor que tenía la versión 2.3.3, la de teléfonos, con la versión 3.0, la versión para tablets. Así que digamos que en el Android 4 o en la versión de la API 14 se vuelve a unificar, en este caso, los dos mundos, el mundo de las tablets y el mundo de los teléfonos que se habían separado por cuestiones técnicas en Android. Después te puedo recomendar las versiones desde la 4.4 para arriba, es decir, las superiores, ya que aquí en realidad pues es donde se encuentra la mayoría de los usuarios de Android hoy en día. Podemos decir que de la versión 4.4 para adelante pues tenemos un número muy alto de dispositivos móviles en el mercado, que sería más o menos un 50-60% de los dispositivos. Así que ya las versiones nuevas pues siempre sería bueno tenerlas. Así que en principio lo único que tienes que hacer es seleccionar aquí, como lo estoy haciendo yo, con un clic y te aparece una paloma blanca rodeada de un cuadro azul. Y en ese momento, si está disponible una actualización, como es en el caso de la versión Android 7, tú al darle clic en OK, se va a empezar a descargar la actualización. En otro caso, si no lo tienes instalado, como por ejemplo aquí en la versión 4.3, si le doy clic y le doy OK, en ese momento se comienza a realizar la descarga. Así que en algunos casos vas a empezar a actualizar y en otros vas a empezar a descargar de manera completa. Me imagino que si es la primera vez que descargas Android Studio, lo que te va a pasar es que siempre Android Studio viene con la última versión de Android, que en este caso sería la versión 7, y todas las demás que necesites las tienes que descargar por tu cuenta, ¿vale? Yo no le doy OK porque entonces empezaría la descarga.
En este caso pues no tiene sentido porque la mayoría ya lo tengo yo listo para comenzar a trabajar. Y por otro lado, tienes siempre que indicar una ruta específica en donde se van a colocar los SDKs, es decir, estas versiones de Android que estamos descargando. Arriba, en el apartado principal, donde está el título, vemos que sale una locación para seleccionar. Esto es como cuando seleccionas en dónde está la imagen para adjuntar a un correo, lo mismo. Le damos clic aquí en editar y vas a empezar a seleccionar en qué directorio. Tú colócalo en donde quieras, no afecta esto nada. Por ejemplo, en mi caso yo lo tengo en un disco duro aparte. En un disco duro tengo instalado Android Studio y en otro disco duro voy a tener el SDK. Esto no afecta en nada el rendimiento de Android Studio. Y después lo que tienes que hacer estamos en la pestaña de SDK Platforms. Ahora vamos a la SDK Tools, que son las herramientas que nos presta Android. Aquí sí te recomiendo descargar, digamos, la mayoría. ¿Por qué? Porque estas opciones, digamos que algún día las vas a necesitar. Yo, por ejemplo, en mi caso, sí tengo solamente las que he utilizado, pero esto se debe a los proyectos que tengo en esta computadora y en esta versión de Android Studio. En otra computadora que manejo y en otras pues tengo las otras versiones que necesito. En este caso las herramientas son, por ejemplo, si vamos a utilizar algo que tiene que ver, por ejemplo, con Google Maps, utilizaríamos, por ejemplo, los Google Play Services que están aquí. Entonces yo más adelante tendría que venir a descargarlo. No pasa nada, lo puedes descargar después. Pero en principio, normalmente todo lo que está en el apartado de SDK Tools son, digamos, librerías o APIs externas que se van a tener que embeber con los proyectos o unir. Después tenemos el SDK Update, que esto ya son sitios en donde pues se te pasa una liga donde quieres descargar cosas. Por ejemplo, el Intel Hacks, este es cuando tu procesador no soporta algunas cosas para trabajar con el emulador de Android. En este caso lo que hacemos es descargar y empezar a utilizarlo. Como puedes ver, todas las herramientas, todos los SDKs se encuentran aquí en este apartado. Así que no necesitamos ir a un sitio web y descargarlo. Te lo digo como recomendación, ya que muchas veces pues, puede ser un malware o algo que simplemente no tenemos ni idea de qué es lo que está pasando y simplemente lo descargamos porque dice el programa o dice la página web. Y puede ser que estés descargando algo que no sea, digamos, del todo lo oficial. Así que solamente tienes que seleccionar, recuerda con una flechita, con una paloma al dar clic y le das clic aquí en OK para que inicien las descargas. En este caso, por ejemplo, yo voy a hacer aquí una opción. Voy a quitar todo esto. Vamos a quitarlo. ¿Ok? Y voy a suponer que quiero instalar la versión 2.1, la versión Android Eclair. ¿Ok? Vamos a darle acá en OK. Me avisa que estos componentes se van a instalar y yo le daría clic en OK para continuar. En este caso no quiero continuar, por eso simplemente lo cerré. Así que primero ven a esta parte de SDKs, selecciona lo que tú consideres necesario, ya te digo algunos tips, y dale clic en OK para comenzar la descarga.